Buenas tardes, niños y niñas del Colegio San José, de segundo de primaria. Eh, Vamos a continuar con los temas de formación cristiana. Esta vez estamos en la lección 14, la misión de Moisés, el título para esta lección. ¿Ya? Niños, en esta historia de Moisés, lo estamos viendo aquí paso a paso, no estamos viendo de manera global. Por ejemplo, ahora vamos a ver cuál era la misión de Moisés, ¿ya? Dice acá en Éxodos 3 y 1 al 6, podríamos nosotros leer en nuestras Biblias y vamos a conocer más acerca de esta historia. Vamos a dar continuidad, ¿de acuerdo? Bueno, Moisés niños había vivido, dice, en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años había vivido. ¿Qué hacía Moisés? Dice, él era un pastor de ovejas. Había aprendido muchas cosas él. Por ejemplo, había aprendido a ser paciente, humilde, ¿no? Él había aprendido en el desierto esas cosas, porque niños, para pastear ovejas hay que tener mucha paciencia, porque las ovejas se escapan de aquí por allá. Tal vez muchos hemos ido, ¿no?, al campo y hemos pasteado ovejitas y no son pues como se ven así mansitas, ¿no? Las ovejitas también a ratos que hacen, se van por un camino, por otro camino, otras van, y nosotros tenemos que ir a arrearlas, cuidarlas, que no se lo coma el zorro, el lobo, ¿verdad? Entonces Moisés tuvo que ganar mucha paciencia para poder hacer una tarea muy grande en este mundo, ¿ya? Porque Dios había tenido un plan para Moisés, ¿no? Entonces la misión de Moisés, ¿qué había sido? Dice que Dios le había dado una orden, ¿verdad? Pero vamos a ver la historia, ¿ya? Cuando él estaba pasteando a las ovejitas, había pasado algo muy extraño. Cuando él había subido, dice, al monte Sinaí, ¿ya? Al cerro, dice que había un arbusto ahí, un arbusto que estaba, ¿qué cosa dice? Ardiendo, pero que este arbusto no se consumía. Entonces Moisés se acercó, dice, para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces había escuchado una voz y le dijo, Moisés, quítate las sandalias que tienes puestas, le dice, ¿no? Y entonces Moisés le dice, obediente, ¿no? Él sabía que le estaba hablando a alguien. Entonces se sacó las sandalias y Dios le dijo, porque la tierra que tú pisas ahora es santa, dice, ¿no? Entonces cuando Moisés se acerca, se inclina, dice ahí, se arrodilla delante del arbusto y entonces Dios le empieza a hablar. Moisés le dice, tú a partir de ahora vas a tener una misión, ¿no? Tú vas a ir, ¿a qué le dice? Vas a ir a liberar a mi pueblo. Tú vas a libertar a ese pueblo que está clamando libertad, ha llegado a mis oídos. Entonces tú tienes que ir y sacar a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero Moisés, ¿qué respondió? Moisés le dijo, pero Señor, yo no puedo, yo soy tardo en hablar, ¿no? Además tengo miedo, la gente no me va a escuchar, no, yo no quiero hacer esta misión, le dice. Pero Dios le dice, Moisés, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, le dice, ¿no? Y Moisés siempre tenía en la mano, ¿qué cosa dice? Un bastón, ¿ya? No lo tengo ahora el bastón, no es sacado. Entonces dice que le dijo, a ver, saca el bastón de tu, no, tira el bastón al piso, ¿verdad? Y le tira el bastón al piso. ¿Y el bastón en qué se convierte, niños? En serpiente. Él le dice, yo voy a estar a tu lado, no te preocupes, le dice. Pero no, y quería poner alguna justificación Moisés. No quería ir, tenía miedo. Pero le dijo Dios, ¿qué cosa? Moisés, mete tu mano en tu, dentro de tu túnica, le dice, ¿no? Y mete su mano, cuando saca niños, su mano estaba lleno de lepra. Y entonces vuelve a meterlo y lo vuelve a meter. Ahora saca, le dice, ¿no? Entonces dice que Moisés, su mano estaba sanita, ¿no? Niños, Dios le había dado esta misión para que él vaya a liberar a quien, a su pueblo, ¿ya? Entonces, niños, Dios había tenido una misión para quién, para Moisés, niños. ¿Cómo se había inclinado Dios, no? Con tanta reverencia se había inclinado delante de Dios, niños, se había quitado incluso las sandalias. Niños, nosotros tenemos que actuar de la misma manera.
Ahora, nosotros ratos niños en el templo, ¿qué hacemos? Correteamos, gritamos, y eso no es adorar a Dios, niños. Nosotros también aquí tenemos una misión, niños. Ya conocemos la palabra de Dios y tenemos que llevar a aquellas personas que no conocen aún. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, eh, por reverencia, ¿qué había hecho? Dice Moisés, se sacó las sandalias porque Dios hablaba con él. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando hablamos con Dios? Cuando nosotros oramos, niños, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Dice, ¿crees que somos reverentes? Dice acá, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas actitudes nosotros debemos hacer? ¿Inclinar la cabeza o cerrar los ojos al orar? No prestar atención cuando lee la Biblia, prestar atención a las palabras de oración, jugar cuando otros están orando, acompañar silenciosamente la lectura de la Biblia. ¿Cuál, no? ¿Cuál, tú tienes que marcar ahora cuál debe ser nuestra actitud cuando hablamos con Dios? ¿Cuál de estas opciones será, niños? Tú vas a marcar en estos cuadraditos, ¿cuál será? ¿Ya? Dios le dio una tarea muy especial a Moisés. Dice, cuando Dios nos pide que hagamos algo, Él siempre nos ayuda, responde, dice aquí. ¿Qué le pidió Dios a Moisés? Tú vas a poner, ¿qué le ha pedido? Fácil, ¿verdad? ¿Qué le ha pedido? Que Moisés tenía que ir a liberar a quienes, al pueblo de Israel. Eso le ha pedido Dios. ¿Qué te pide Dios a ti? ¿Qué nos pide, niños, a nosotros? A nosotros, niños, también nos pide que nosotros liberemos a otras personas del pecado. ¿Cómo vamos a liberar? Haciéndoles conocer que Jesús pronto va a volver a esta tierra y que nos va a llevar al cielo a cada uno de nosotros. La gente tiene que conocer esto, niños, si no, no estamos haciendo nuestra parte, no estamos siendo libertadores de este pueblo que es de Dios, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer esa parte, niños. Ahora aquí, ¿qué dice? Moisés dice, aprendió muchas cosas cuando estaba en el palacio, pero Dios quería que él aprendiese mucho más. Completa los cuadros con lo que Moisés aprendió en el palacio y en el desierto. En el palacio, ¿qué ha aprendido, niños? Hemos hablado anteriormente. Le habían enseñado a hacer qué cosa, un buen soldado, ¿verdad? Él había aprendido a pelear, tal vez a ser un buen soldado, estudió matemáticas, ¿no? Astronomía. Eso le enseñaron ahí. Pero en el desierto, ¿qué había aprendido, niños? Les he dicho. Había aprendido a qué? A ser, dice, humilde, a ser paciente, porque él había aprendido, dice, ¿de qué? ¿Quién le había enseñado a ser paciente aquí? Dios mismo, ¿no ve? ¿A quién? A través de, tal vez ha utilizado a las ovejitas, ¿no? Entonces, niños, aquí tú vas a poner, ¿qué ha aprendido en el desierto y en Egipto, en el palacio? ¿Ya? Aquí dice, ¿y a ti qué te falta aprender? Escribe tu respuesta en los lados de la pirámide de la página 91 de recortables. Tú vas a cortar en la página 91, está ahí vas a armar una pirámide y tú vas a escribir qué te falta aprender. Allí vas a escribir tus respuestas, ¿ya? Primero vas a escribir y luego la vas a armar, ¿de acuerdo? Y me vas a mandar una fotito de tu pirámide. Completa el crucigrama, dice. Aquí tú tienes que completar este crucigrama. ¿Cómo se llamaba el lugar donde se escondió Moisés? ¿Qué cuidó Moisés durante 40 años? ¿Qué había cuidado? Ovejas, ¿verdad? Ya. ¿Dónde estaba esclavizado el pueblo de Israel? Fácil. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Les voy a ayudar. Se llamaba Séfora. ¿Ya? Tú vas a poner ahí. ¿Qué enfermedad afectó la mano de Moisés cuando la puso dentro de su ropa? ¿Qué se sacó Moisés ante la presencia de Dios para demostrar respeto? Eso ya les he explicado en esta parte, ¿ya? ¿Cómo se llamaba el lugar de donde se escondió Moisés? Era Medián, niños, ¿ya? Entonces tú vas a buscar ahí Medián, ¿ya? Entonces, niños, aquí ¿qué dice? ¿De qué manera podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos escuchar nosotros la voz de Dios, niños? A través de la Biblia. En la Biblia, niños, está la voz de Dios. Nosotros si leemos la Biblia, nos va a enseñar buenas cosas, ¿no? Nos va a mostrar, uh, si yo te dijera, niños,
te vas a admirar cuando tú leas la Biblia, te va a mostrar cosas maravillosas. Entonces, niños, a través de la Biblia nosotros podemos escuchar a Dios. Ahora en la naturaleza, a través de la brisa del viento, ¿no? Cuando sopla el viento y mueve los árboles, tú puedes escuchar la voz de Dios. Y también a través de tus papás, porque Dios utiliza a los papás, niños, ¿no? Entonces, cuando te dice tu mamá que algo está mal, tienes que obedecer, ¿ya? Entonces, niños, eso ha sido la lección. No te olvides de copiar esta partecita en tu carpeta, ¿ya? Esta partecita tú vas a copiar en tu carpeta y esto también el título y vas a poner como lección 14, ya sería, niños, y vas a dibujar esta partecita donde está Moisés así y con el arbusto que se está quemando pero que no se consume, ¿verdad? Eso me vas a hacer, ¿ya, niños? Entonces, esta tarea la voy a revisar el próximo lunes, así que tú lo vas a hacer en tu carpetita también, ¿ya? Presenten, niños, estoy anotando quiénes no presentan y quiénes presentan. Bueno, niños, que tengan bonita tarde, que Dios les bendiga. Muchas gracias y cuídense.